Shalom, shalom. Toda gloria, toda la alabanza sea para Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rakakudash. Doble honor a los apóstoles, ancianos, obispos y maestros de la gran piedra de molino. Y Shalom Gabarak, que significa paz y bendición a ustedes, hermanos y hermanas. Empezando con los hermanos miembros del 144,000 que están enseñando en las calles al resto de la muchedumbre vestida de blanco en esta verdad. Y con una lección corta sobre cómo llegaron los israelitas, las tribus de Israel del norte o Israel del norte, el reino norteño de Israel, cómo llegaron aquí al continente llamado americano. Y tengo una escritura antes de ir a ese cuento de cómo llegaron aquí, porque hay gente que la verdad no es para ellos. Hay gente que la palabra de Dios, de Yahweh, que es el verdadero nombre del Padre y el verdadero nombre de su Hijo, es Yahushai. Y hay gente que no lo van a agarrar, hay gente que no lo van a entender, no lo van a creer, se van a burlar, van a creer que estamos marihuanos, van a creer que son sandeces, que hablamos pendejadas, porque no es para ellos la verdad. Ellos no son destinados a ser salvos, a entender. Y a ver, agarro esta escritura, Romanos 11:7. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba. Que los israelitas hoy en día consisten en los llamados latinos, indígenas, afroamericanos e indios seminoles, más israelitas esparcidos por todo el mundo, porque la profecía o la maldición para Israel es que si no se seguían al Señor en sus estatutos y mandamientos, Israel iba a ser esparcido por todos los rincones de la tierra. Entonces dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel, estos indios y estos llamados afroamericanos, pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Entonces, si un indito no puede entender es porque él fue endurecido. Tiene los oídos sellados, los ojos espirituales tapados. Juan 10:26. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Así que cuando escuchan la verdad, pues no la van a creer. Es mejor que pasen el video, mejor que no lo escuchan, porque hay cláusulas en esta verdad, y una de esas es que ustedes van a recibir un peor castigo si escuchan la verdad y no la creen. Su juicio se va a agravar. El juicio de una persona que escucha esta verdad y no la cree, pues ellos van a agarrar entonces un juicio peor. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos los predestinados a ser salvos. 1/3 en Babilonia, que es Estados Unidos de Norteamérica, de latinos, indígenas, afroamericanos, indios seminoles y otros israelitas que se ven como las otras naciones, pero regresan a la casa de Israel y por el Espíritu vienen a esta verdad. Y dice, muchos serán limpios. Muchos israelitas van a venir a la verdad y van a creer las palabras de los profetas. Muchos van a entender y van a ser limpiados. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, los malditos de nuestra nación, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que si tú no crees que somos israelitas, si tú crees que ando hablando pendejadas, pues está bien. Está escrito que los impíos, los malditos, no van a entender. Entonces ahora sí, vamos a seguirme con este cuento, esta historia de cómo llegó nuestra gente israelita al continente llamado americano. Para eso tengo esta Biblia
la Biblia del oso, con una escritura antigua, esta es donde viene. Yo la conseguí en internet, en Mercado Libre, en una página aquí en Issacar, que los llamados mexicanos son isacaritas. Esta nación es la tribu de Issacar, México. Pero cuando la estaba comprando, me di cuenta de que había falsas, man, que realmente te daban una Biblia normal y no tenían los libros apócrifos. Así que no nomás, si hermanos o hermanas quieren conseguir esta escritura, tienen que primero investigar que tengan los libros apócrifos, porque las venden Biblias como la del oso y no tienen los libros apócrifos. Y en el libro apócrifo, Selaquia, y en el libro apócrifo llamado Cuarto de Esdras, que apócrifo quiere decir un documento escondido, no que no es un documento válido, es un documento escondido, que los libros llamados apócrifos le fueron quitados a la Biblia. Esta Biblia es la más original en español, pero la más original es la de King James Biblia, la Biblia de King James. Esa es la más apegada al lenguaje, ¿ven? Es más correcta en sus palabras. Y luego está esta es en español, la Biblia del oso. Y vamos al cuarto de Esdras 13:40, donde dice cómo llegaron aquí los israelitas. Pero ¿saben qué? Antes de ir ahí, vamos a ver por qué vinieron los israelitas aquí. ¿Por qué no se quedaron allá? ¿Cómo es que vinieron de tan lejos? ¿Qué los hizo venir acá? Y vamos a ir a Segunda de Reyes. A Segunda de Reyes 17:7, y luego vamos a regresar al 5, dice. Segunda de Reyes 17:7. Dice, esto sucedió porque los israelitas, que Israel del sur era llamado Judá, Israel del sur era llamado Judá, y Israel del norte era llamado Israel. Todas las 12 tribus son israelitas, pero así se dividió Israel y Judá. Judá consistía en 3 tribus: Judá, el reino del sur; Judá, Benjamín y Leví. Y Israel del norte consistía en 9 tribus, que esas 9 tribus son las que vinieron al continente llamado americano. Dice, esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. Habían reverenciado a otros dioses siempre, man. Mira un indio y va a estar reverenciando un ídolo, man. Mira una india, mira a tu mamá, mira a tu abuelita, mira a tu tía Lupita, man, a tu tía Juanita, tiene una fucking guadalupana, man. Tiene una María, tiene una Virgen de Fátima, una Virgen de los Dolores, y tiene a San Juditas, y tiene a un montón de ídolos, man. Siempre nuestra gente ha estado así, man. Siempre. Y el Señor se encabronó, man. Se hartó, man. Como cuando tienes un mal hijo, man. A veces se hartan tus padres de los hijos, man, irrespetuosos, y los terminan corriendo. Es lo mismo el Señor. Se hartó de sus hijos y los corrió a la chingada, man. Los corrió de la tierra donde Él los había puesto. Dice, esto sucedió porque los israelitas habían pecado, me quedé en el 8, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de ellos, de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que habían introducido. Estos reyes agarraban costumbres de paganos y las traían al pueblo, man, y hacían que todo Israel se contaminara. Todo el pueblo del Señor estaba contaminado, más en Israel del norte, que estamos enfocados en Israel del norte. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor, su poder, o su Dios, que la palabra Dios quiere decir poder.
Además se edificaron lugares altos en todas sus colinas, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras, deidades femeninas, como hoy en día, man. Hay un templo aquí en Guadalajara, man, que se llama el Templo de los Mártires y está arriba en una colina, man. Muchas de estos templos fueron edificados en colinas hasta el día de hoy, man. Y dice deidades femeninas, todas las vírgenes, man, la reina del cielo. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, lo mismo. Quemaron incienso ahí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no harán esto. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, que ese es el trabajo de un profeta, man. Amonestar al pueblo, guiar al pueblo, corregir al pueblo, traer las palabras de Yahweh, man. Y de todo vidente diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Y ahí hasta el día de hoy, por eso leímos que nada más unos cuantos van a entender. Los otros van a seguir los otros malditos van a seguir en maldición, sin entender, van a seguir en idolatría. Desde siempre nuestra gente ha sido fucking rebelde e idólatra. Dice: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su poder, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, e hicieron una cera, que es una virgen, deidad femenina. Adoraron todo el ejército de los cielos, man. Y ve toda la iglesia católica y en cuanto entras parece un templo pagano romano. Tiene un montón de ídolos al lado en las paredes, man, ángeles y todo. Un chingo de ídolos, man. Lo mismo hoy en día. Y para que si son cristianos digan: no, sí es cierto. No, tú también adoras a un fucking gringo que se llama Jesús. Y Jesús no es el nombre del Señor. Y en Jesús no hay salvación. Dice: adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Que otra escritura dice: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas. Aquí dice: hasta sacrificaron, en otra versión, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Y ese sacrificio moderno hoy es el aborto. Por eso el diablo, Esaú, el autoproclamado hombre blanco, empuja el aborto, porque son sacrificios a demonios. Dice: el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, o el reino de Judá, 3 tribus. Entonces el Señor quitó a Israel de su presencia, de la tierra prometida, de la parte de la tierra prometida donde habitaban. ¿Y a dónde los mandó? Aquí, al continente americano. Y vamos a agarrar ahora, vamos a regresar a Segunda de Reyes 17:5. Entonces el rey de Asiria, el reino que el Señor utilizó para castigar a Israel del norte y sacarlos de su tierra, dice: entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, que era la capital del reino del norte, y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria
y se llevó a Israel al destierro en Asiria y lo puso en Jalal y en Jabor, río de Gozán, en las ciudades de los medos. Se los llevó a su tierra, man, como esclavos. Los sacó de la tierra prometida y los puso en Jalal y en Jabor, río de Gozán, un río. Y ya hice una lección y ustedes pueden buscar el río de Gozán. Es un brazo del río Éufrates. El río de Gozán se conecta con el río Éufrates. Ahora sí vamos al cuarto de Esdras. Dice: al tercer día aconteció que estando yo sentado, cuarto de Esdras 13:40, dice: estas son las 10 tribus, que en realidad son 9. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas, porque una de estas tribus se quedó en el reino del sur. Dice: estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas, al cual Salmanasar, rey de los asirios, los llevó presos. Ya leímos que los puso este rey en la ciudad en los territorios de Jalal y en Jabor, donde había un río, el río de Gozán. Ahí puso a los israelitas. Dice: Salmanasar, rey de los asirios, los llevó presos o cautivos, el cual los transportó desde la parte del río y los llevó en tierras extrañas, porque esas tierras de Asiria eran extrañas para los israelitas, era gente extraña. Los israelitas eran una nación apartada, se contaminaban con las costumbres de las otras naciones, pero ellos no estaban acostumbrados a vivir entre las naciones. Dice: mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes, de los gentiles, de los paganos. Después de un tiempo que estuvieron ellos allí en Asiria, los israelitas hicieron una reunión y optaron por irse, abandonar el reino de Asiria, y estaban cerca de un río. La gran mayoría de Israel del norte, de las tribus de Israel del norte, estaban cerca del río del río Jabor, del río Gozán. Dice: y se determinaron dejar la multitud de las gentes y fueron a una región más adelante donde nunca hombre habitó. Y acá tengo un libro se llama Libros Apócrifos. Libros Apócrifos. Y este es una escritura más moderna. Estas son las 10 tribus, ¿no? ¿No saben qué? Primero voy a llegar a ese punto y ahorita voy a mostrar algo que quiero enseñar en el libro. Dice: mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes y fueron a una región más adelante donde hombre nunca habitó, para guardar a lo menos allí sus leyes, porque los israelitas se querían reconciliar con el Señor, querían una reconciliación, querían regresar a ese estado donde eran los hijos de Dios y el Señor los protegía. O sea, ellos reconocieron que habían pecado, reconocieron su idolatría, reconocieron el mal que habían hecho delante de los ojos de Yahweh. Ellos quisieron venir a otra tierra nueva que ellos ya conocían, que Israel sabía para dónde darle a otra tierra, y habitar allí y comenzar de nuevo, porque no podían regresar para atrás a donde ellos vivían antes, porque ahí el rey de Asiria, que los había llevado presos, ya había mandado gente, ya habían puesto ahí a paganos, habían introducido paganos en Israel, en las ciudades de Samaria, y las ciudades de Israel del norte. Ya no podían ellos regresar, tenían que ir a una tierra nueva, habitar una tierra donde no habitara nadie. Y ellos conocían este continente, ellos conocían el continente llamado americano y sabían cómo llegar ahí, o al menos tenían la idea. Dice:
Mas ellos de común acuerdo se determinaron dejar la multitud de los gentiles y fueron a una región más adelante donde nunca hombre habitó, una tierra donde no había habitado la humanidad. Y obviamente, no era ese lado donde ellos estaban. El Medio Oriente, Oriente, toda esa región que hoy se le llama Europa, todo ese lado, era conocido y era habitado. Había mucha población. Ahí no había ninguna tierra donde gente no habitara. Ellos tenían que venir, cruzar el charco de agua, cruzar el mar y venir a este lado. Están hablando de aquí, dice. Y fueron a una región más adelante donde nunca hombre habitó, para guardar a lo menos allí sus leyes, las cuales habían despreciado en su tierra. Y entraron por los estrechos del río Éufrates, que me imagino que entraron porque estaban cerca de este río, de otra vez, del río Gozán. Ellos era fácil ir al río Éufrates. El río Éufrates era la ruta para venir al continente americano. Dice, entraron por los estrechos del río Éufrates porque el Altísimo les hizo entonces grandes milagros, maravillas, y detuvo las crecidas del río o manaderos del río hasta que hubieron pasado, porque habían de ir por aquella región por un largo camino de 1.5 años, a la cual región se llama Arzaret. Y es lo que quiero enseñarme, porque Arzaret significa otra tierra. Y aquí en esta escritura más moderna, aquí 1340 dice, a ver, y en medio, ¿a dónde es? Dice, a la misma región se llama Arzaret, las Américas. ¿Ya ven? Las Américas. Este continente. Y nada más para comentarme, saber que eres un israelita, esa es parte de la verdad. Porque no nada más es, sí, soy un israelita, como ese pendejo de los indios somos israelitas, que no enseña el nombre. Tienes que tener el nombre del Padre, creer en el nombre en la lengua santa, el paleohebreo, Yahweh Bahasham Yahushai. Tú tienes que arrepentirte de todas tus filosofías, las pendejadas que creías, lo que creíamos antes, y cambiar tu mentalidad y renacer de nuevo en esta verdad, que muchos no lo quieren hacer. Ellos quieren seguir comiendo puerco, comiendo animales prohibidos del mar, siendo rebeldes, no queriendo guardar lo que se pueda de la ley, y todo eso es parte para ser salvos en estos últimos tiempos por la gracia de Yahushua, que fue el que vino a redimirnos de nuestros pecados, fue el que vino a salvarnos. Es el puente para ir al Padre, no Jesús, no Jesus Christ, no Yeshua, no Yehua o Yahashua, no sé qué tantos pinches nombres le digan. El Señor solo tiene un solo nombre. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. Dice, y tú, dice, entonces los israelitas tomaron ahí asiento, que se iban a quedar aquí. Dice, hasta los últimos tiempos, hasta los días del fin. Mas cuando ahora se emparejen para volver, que es emparejar, es juntar, que se emparejen con ¿quiénes eran las otras tribus que faltaban? Israel del sur, 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, que esas tribus vinieron en la esclavitud de cuando eran llamados africanos, israelitas, judíos, levitas y benjamitas, que habitaban en ciertas regiones de África, porque después que Israel del norte fue exiliado de su tierra, los israelitas del sur, después de que vino Yahushua, Judá, los romanos exiliaron también a las otras tribus que faltaban de Israel. Básicamente no quedaron tribus de Israel en la Tierra Santa, porque los que están ahorita, ellos no son
los que se dejan los mechones, esas ratas pálidas, los gorrachicas, ellos no son israelitas. Ellos se metieron ahí y robaron la tierra y se están haciendo pasar por una tribu. Pero no hay una tribu que esté en la tierra prometida. Todos los israelitas fueron sacados al fin del día. Los últimos fueron Judá, Benjamín y Leví, el reino del sur, que fueron traídos en la esclavitud de regiones africanas como la Costa Dorada, como Nueva Guinea, fueron traídos de allá en la ruta transatlántica a Babilonia, que es América, a islas del Caribe y a otras partes del continente llamado americano, como Brasil, como Colombia. Y ahí fueron dispersados también el reino del sur, es lo que dice aquí. Entonces tomaron ahí asiento los israelitas del reino del norte a esperar a sus hermanos, básicamente, hasta los postreros tiempos, mas cuando ahora se emparejen para volver, y ahora ya estamos parejos aquí, estamos juntos todas las tribus en este lado del mundo. Dice, entonces el Altísimo volverá a detener las fuentes del río para que puedan pasar. De aquí es que tú viste una multitud pacífica, porque primeramente eso quiere decir que el Señor va a regresar a Israel, a los israelitas, a Israel, a base de milagros, a una multitud pacífica que es la elección, los entendidos, los israelitas que esperamos ser parte de ese número y ser parte de los predestinados a ser salvos en estos últimos tiempos, y ser parte de esa multitud pacífica. Con esto, Akim, espero que haya sido de edificación. Toda gloria y honra a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakudash. Doble honor a los apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS y Shalom.